qué bueno poder estar con tantas personas conocidas, aunque me tienen que perdonar que mi memoria me va fallando, ¿no? Sin duda que Lutero fue, pues, un valiente reformador. Y yo tengo que reconocerlo. Se enfrentó con una iglesia corrompida. Él era, pues, un agustino católico, teólogo, filósofo, un poco demasiadas cosas, pero bueno, era una época muy diferente, ¿no? Y bueno, pues entre las olas que proclamó, pues estaba siempre diciendo, o sea, dejó el dogma de siempre Iglesia reformata, semper reformanda. He empezado a recordar un poco el latín que yo estudié y todo eso, que aprendí latín, increíble. O sea, se me ha olvidado casi, como se me olvida casi todo lo que he aprendido que no me interesaba tanto, como lo que no quiero que se me olvide, que es que Cristo es el todo para mí y sus verdades son eternas, ¿no? Por lo tanto, semper reformanda significa que han pasado 507 años y fíjate si hay reformas que habrá que hacer. Estudiando la vida de Lutero, pues él cometió algunos errores porque él no quería salir de la Iglesia Católica, lo echaron, sino pues, lo que quería reformarla, ¿no? Y bueno, pues en esa manera de, pues, de dar sus propios dogmas, interpretando pues, como era su pensamiento, y decía también en esa reformata añade secundum verbum Dei, la reforma continua según verbum Dei, pero resulta que interpretó según la palabra de Dios. Perdónenme, el verbo es Cristo. El verbo es Cristo. La palabra solo nos lleva a conocer a Cristo. La palabra, la Biblia, no salva a nadie. Solo Cristo salva. Es el único que pagó por nuestros pecados. Por tanto, ahí hay un error de interpretación. Encima utilizó el verbo, porque podía haber utilizado el logos, pero utilizó el verbo. Y bueno, pues eso siempre por medio del Paracleto de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y de las 5 solas que ha mencionado la Secretaria General de Ferede, bueno, pues solo 3 son admisibles para mí entender. Y esas 3 son solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria. Y en cambio las otras 2, que se consideran casi como dogmas, la nueva religión que fundó Lutero, fundó una nueva religión. Esto está claro. Y si Cristo no vino a fundar ninguna religión, porque Él vino y predicaba la única religión verdadera, que era la Torá, era judío, y Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No fundó el cristianismo, no era cristiano, era judío. Y bueno, es triste que se nos llame cristianos cuando fue el mote que pusieron a los seguidores de Jesús en Antioquía, según Hechos de los Apóstoles. Igual que a los judíos conversos se les llamó marranos, otro mote. Jesús solo aceptaba que a sus seguidores se les llamara discípulos y fieles, los que tienen fe en Él, y fidelidad y seguidores del camino. Pero cristianos, yo les ruego que consideren y que recuperen el nombre original de los verdaderos seguidores de Jesús. Y bueno, pues esta nueva religión que instituyó el luteranismo, pues
manifiesta todavía hoy, y ya veo que pues incluso algunos de ustedes lo mantienen, las dos solas que no son admisibles bíblicamente hablando. Sola Escritura no, la Escritura no salva. Darle esa exclusividad a la Escritura es darle divinidad y no salva. No, ni sana, ni liberta. Toda la Escritura habla de Jesús y es dada para que conozcamos a Jesús, para que nos lleve a Jesucristo, al único que es el único camino, la verdad absoluta y la vida, y el único que nos lleva al Padre. Por lo tanto, pues, ¿qué pasa con sola Escritura? Pues que ahí está teniendo protagonismo la Biblia, que no lo debe de tener. El único protagonista es Cristo, absoluto. El que se ascendió a los cielos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego sola fide. Miren, ya ha mencionado Romanos 5.1, que está muy bien, claro que sí es palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, 1 y 2. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y tuviese toda ciencia, y tuviese toda la fe, que no la tiene más que Cristo, ninguno de nosotros la tenemos, y no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, el problema de Lutero es que proclamó que la epístola de Santiago era una epístola de paja. Y claro, ¿por qué? Porque iba en contra de esa afirmación, porque Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras de amor está muerta. Y ese es el problema del establecimiento del logos, porque claro, como es sola fide, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17, hablar, predicar. Y así se intelectualizó el Evangelio. Y se olvidó de las obras de misericordia, de cumplir la única religión verdadera según la epístola de Santiago. No hay otro texto que nos hable de cuál es la única religión verdadera. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Qué bueno que tengamos compasión por lo que ha pasado en Valencia. Pero mi hijo Marcos, con un ejército de 40 buenos samaritanos, han ido allá hoy para atender a los huérfanos, a las viudas, y dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, que es la verdadera religión. Porque Jesús mismo dijo en Gálatas 5:6, qué triste que Lutero, pues parece que se le reveló Dios, de que no es por mérito, sino por gracia a través de la epístola de Gálatas. Pero olvidó que en Gálatas 5:6 dice: para Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que actúa, opera, ¿cómo? Por el amor. Y no hay más. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener toda la fe que yo no la tengo? Esa es la medida que quiere Jesucristo darnos. Y por eso nos hace crecer en la fe. Espiritualmente crecer es tener más fe. Pero hay mucha presunción, tener más fe, más emuná, más fe de Cristo, hasta llegar a la estatura de Cristo y tener 100% de fe. Vamos, confiar en Dios, en Cristo a muerte, pase lo que pase. Y bueno, quiero decirles con todo mi corazón que les amo, de verdad, les respeto. Ustedes lo saben, lo he hecho, lo sigo haciendo y yo me pongo a su servicio, pero sinceramente lo que hoy el mundo necesita son frutos, y por sus frutos los conoceréis. A consecuencia de intelectualizar el Evangelio, las iglesias protestantes olvidaron
los frutos. Y seminarios, y formación de cabezones, teólogos, que yo no entiendo cómo siguen enseñando teología. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se atreve el hombre a enseñar un tratado sobre Dios? Que eso es lo que significa. Y encima utilizando la palabra Zeus, que era el dios del Olimpo. No, bueno, tenemos que salir de la religión y encontrar la verdadera relación con Dios, la comunión íntima con Dios. Porque ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Según la epístola de Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y bueno, pues quiero decirles que lo que importa que es logos o rema. Formar cabezones del Evangelio. No, el conocimiento, ¿qué pasa con él? Envanece, pero el amor edifica. Amémonos unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y claro, eso es imposible, solo la gracia de Dios. Por eso sí que creo en la sola gracia, sola gracia. Solo por gracia, bástate mi gracia, le dijo a Pablo, y a mí me basta su gracia, que no me falte nunca. Y a todos ustedes pido a Dios que nunca les falte la gracia, porque solo hay desgracia fuera de la gracia de Dios. Y unos minutos más, con su permiso. Sí, con todo eso se crean las denominaciones y doctrinas, y resulta que a consecuencia de eso también pues se formaron creyentes, prosélitos de las denominaciones. Y yo no entiendo por qué los demonios son creyentes y tiemblan. También lo dice la epístola de Santiago, capítulo 2, 19. Y Jesucristo no quiere creyentes. ¿Qué mandó hacer? Y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que necesita son obreros, discípulos, hombres y mujeres consagrados 100% a Él. Aquel que lo oyó todo no se conforma con menos que le demos todo nuestro corazón, porque ese es el cumplimiento de toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay otro plan. Eso es el todo. La Biblia es una palabra. Amor, Dios es amor. Y los dos mandamientos son eso, amar a Dios y al prójimo. Encima viene Cristo y lo pone más difícil. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El antiguo era amar como a uno mismo. Cristo viene y dice, yo os he amado más que a mí mismo porque he dado mi vida por vosotros. Por tanto, si el otro era imposible, imagínense si será fácil. Es imposible, solo por gracia. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos amar en esa manera como Cristo nos ama, ¿no? Y bueno, pues así vienen las divisiones, las religiones y la intelectualidad del Evangelio, ¿no? Es importantísimo que entendamos que, bueno, pues, Lutero cometió todavía un error fatal, que Dios le habrá perdonado, sin duda. Pero cuando vio que no convertía a los judíos, ay, amigos, y no se habla de esto. Y sin embargo, por ese error de Lutero, el antisemitismo se multiplicó en las iglesias protestantes de una forma endémica. Ya en la Iglesia Católica había un antisemitismo brutal. Culpaban a Jesucristo. Pues a los judíos de haber matado a Jesucristo. Tú y yo lo matamos. Él dio la vida por ti y por mí. No lo matamos, dio la vida por nosotros. Así que todos de alguna manera lo matamos. Si uno de nosotros no hubiera pecado, no habría venido a morir. Pero como todos estábamos sujetos a la maldición de la ley, todos malditos porque todos pecadores, Él vino a llevarse la maldición de la Torá, que es la única religión verdadera que Dios dio a los judíos, no para salvar a nadie, porque no ha salvado a nadie, pero sí para sujetar a todos bajo el peso de la ley, para que nadie pretenda ganarse por ningún mérito, ni humano, ni religioso, ni de ningún tipo, la salvación que solo
Jesucristo da por gracia, gratuitamente. Amén. Así que simplemente decirles que, bueno, el mismo Hitler, como ustedes saben, tomó nota de la diatriba contra los judíos y la usó. Esto es tremendo, ¿no? Nosotros, si Dios quiere, regresamos a Israel el 9 de diciembre, un grupo de 48. Estuvimos en agosto 44, en diciembre pasado, no sé cuántos, en plena guerra, las 2 veces íbamos en plena guerra. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos y hay de aquellos que atenten contra la descendencia de Abraham, porque eso no lo tolera Dios. Porque aunque es el hijo pródigo, Israel es el hijo pródigo, pero es hijo. Como dice en varios textos, mi hijo te llamé de Egipto. Y sabemos que todo el mundo está contra Israel desde hace 5.000 años y no pueden con él. ¿Por qué? Porque Dios protege a Israel. Jamás lo destruirán. Dios permite que sea el pueblo más quebrantado de toda la historia, pero han desaparecido multitud de pueblos. Israel, nadie podrá contra Israel, porque Dios lo ha jurado. Nadie podrá contra la Iglesia de Cristo, porque Jesucristo lo ha afirmado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia. Por tanto, aquí lo que Dios quiere es lo único que importa. Agradar a Dios, hacer su voluntad. Y es tiempo de renovarnos. Y de renovarnos en el primer amor y las primeras obras. Esa es la reforma actual, urgente, el original. Buscad las sendas antiguas y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no quisieron. Jesucristo no fracasó en su iglesia original. Y nosotros, torpemente, siendo lo vil y menospreciado, resulta que Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios y queremos vivir el original de la Iglesia de Cristo, y así más de 70.000 personas vivimos en comunidad intentando vivir como los primeros cristianos y bueno, pues consagrados, no todos, al Señor. Quiero terminar bien claramente que hay que renovarnos en el plan de Cristo. El Rey no vino para fundar ninguna religión, sino que empezó su ministerio como Juan Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y donde quiera que vayáis, decir: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que hoy, como embajador del Rey eterno y de su reino, les digo a ustedes: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Él lo dijo: donde quiera que vayáis, predicad diciendo eso. ¿Y saben ustedes cuál es la última profecía? Pues está en Mateo 24:14. ¿Y este evangelio bautista dice? ¿Este evangelio pentecostal? No. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Yo me dedico a predicar el Rey y su reino eterno, que al final eso es lo que vendrá Jesucristo a establecer 1000 años desde Jerusalén. Y toda la Biblia confluye en ese fin: el Rey eterno y su reino. A Él sea y solo a Él la gloria. Que Dios les bendiga.